Vamos a comenzar dándole gracias a Dios por este día. Ahí donde tú estás, cierra sus ojitos, dele gracias a Dios, agradézcale. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, Señor Dios. Te damos gracias porque estamos aquí y podemos respirar tu aire, Señor Dios. Gracias por esta gran bendición que es permitirnos congregarnos, Señor, reunirnos en tu nombre para buscar de ti, para aprender de tu palabra, Señor Dios, para adorarte, para alabarte, Padre amado. Te entregamos nuestros corazones, ya que venimos con un corazón dispuesto, Señor Dios, a servirte, a adorarte, de todo corazón, Padre amado. Gracias por nuestra familia, gracias por esa gran bendición que es tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor Dios, que pueda llegar a sus corazones, Padre amado, por los que vienen en camino, cuídalos, Señor, en su trayecto. Los que no puedan venir, Padre amado, bendícelos en sus hogares, Padre amado. Que esa bendición se expanda, Señor, hasta todos los rincones de la tierra, Padre amado. Tu palabra, Señor, sobrepasa fronteras, Señor Dios. Te damos gracias en el nombre amado de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos para la reflexión de esta mañana, hermanos. Les traigo una hermosa reflexión. Bueno, todas las reflexiones son hermosas. Esta lo ubicamos en el Salmo número 100, del 1 al 5, el capítulo completo. Trae 5 versículos. Se lo traje a la Nueva Traducción Viviente, dice así: Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Este es un hermoso salmo que comienza con la exhortación sencilla y simple de que todos los habitantes de la tierra debemos alabar a Dios. Esto debemos hacerlo con regocijo, con alegría. Este es un llamado que no se hace solamente al pueblo de Israel, sino que sobrepasa toda la frontera y se extiende por todas las naciones. Estos deben reconocer que Él es el Dios todopoderoso, a quien le debemos todo, por cuya gracia y bendición existe su pueblo, su iglesia. Debemos darle adoración y gracia por todo lo que nos ha concedido. Primeramente debemos reconocer quién es Dios. Es nuestro creador, Él es quien nos da, también muchas veces quien nos quita. Él hace su voluntad sobre nosotros, ya que nosotros somos su creación y Él hace lo que Él quiere, lo que Él le place. Él es quien nos sustenta, quien nos da nos da el querer como el hacer para las cosas, para su obra. Un aspecto muy importante que debemos comprender como cristianos es que Cristo, aparte de darnos esa salvación debe producir en nosotros un gozo, que cuando estamos entendidos en la palabra, no importa la circunstancia, la adversidad por la que estemos pasando, pueden ser muchas, hermanos, espiritualmente, cosas que aún no han salido de nuestros corazones, algunos actos de rebeldía, algunas actitudes en nuestras vidas que no las hemos podido quitar, siempre estamos peleando constantemente por ellas. Por eso es que es importante en la palabra de Dios la perseverancia de los santos. Debemos ser constantes en la palabra de Cristo para seguir adelante. Muchas veces, a veces son problemas familiares, problemas económicos, ya problemas de este mundo. El sistema nos lleva a eso muchas veces. Vivimos en este mundo y es algo que no podemos ocultar. Pero aún así no podemos dejar que estas aflicciones estén por encima de lo que verdaderamente nos importa, que es la gracia de Dios sobre nosotros. Debemos estar agradecidos, no podemos opacar la gracia de nosotros hacia Dios. Debemos estar agradecidos, debemos tener ese gozo constante, que a pesar de esa aflicción, de esa mala circunstancia por la que estemos pasando, debemos tener el gozo, la alegría de la seguridad que Dios nos da en este mundo. Aquellos que no han logrado ser felices es porque no han comprendido la seguridad.
No han comprendido lo que es la protección de Dios y la bendición que Él da a sus hijos, a sus escogidos. Quiere decir que no entienden la religión de Jesucristo. Como creyentes debemos adorar a Dios con alegría, con servicio. Debemos amar servir a Dios, cantar, darle alabanza. Esto no debe causar ninguna presión de ninguna forma. Es algo bueno que se hagan esta pregunta para que reflexionen. Cuando venimos a un servicio, por ejemplo los domingos, ¿se sienten presionados en algún momento de que hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, tengo que levantarme temprano? No, voy a llegar después que canten, voy a llegar justo en la predicación porque no quiero cantar, no quiero alabar. Miren, en el momento que ustedes sientan eso en sus vidas, deben evaluar sus corazones, porque un día domingo es donde nos reunimos para alabar al Señor, para buscarlo a Él. En un día domingo es donde nos vamos a reunir todos como hermanos, siempre con un mismo pensamiento, que es adorar a nuestro Señor. Aquí es el único sitio donde usted puede hablar de Dios y un hermano con alegría le va a llevar la conversación, vamos a hablar de eso mismo. Muy diferente cuando vamos a otras partes que no conocen de Dios. Hablan de todo menos de Dios. En cambio en la congregación aquí somos hermanos, somos familia. Y debemos sentirnos con alegría cada vez cuando nos levantamos, levantarse temprano, levantarse con gusto un día antes, preparar todo. Llegar siempre con el objetivo de alabar, darle esa primicia al Señor, de hacerlo de corazón, con alegría, con emoción. Eso es algo que nosotros nos debe caracterizar como hijos de Dios. Por eso que cuando no sientan ese deseo en sus corazones, hermano, déjeme decirle que deben evaluarse, porque no es bueno sentir esas cosas. Eso es algo que tiene que salir de forma natural. Así como a usted le agrada estar con su hijo, con un familiar, o quiere despejar su mente en cualquier otra actividad en el mundo, se siente bien, debemos sentir eso mismo aquí cuando se trata de relacionarnos con Dios. Están reunidos en una congregación cantando himnos, aprendiendo de Dios, es un gran deleite que Dios nos permite tener. En este versículo habla sobre las reuniones en las congregaciones, venir a los atrios con alegría. En ese tiempo se hablaba mucho sobre los templos, la gente iba a esos grandes templos. Pero recordemos que en la actualidad cada uno de ustedes, mis hermanos, es morada, es templo del Espíritu Santo. Por ende, no es solamente aquí en la iglesia que ustedes deben llegar con alegría, con júbilo, con regocijo. Esto deben hacerlo día a día en sus hogares, en sus casas, practicarlo en ustedes mismos. La escuela está en ustedes mismos para poder transmitirlo a los demás. Para finalizar, les invito a que ustedes puedan reflexionar acerca de todas esas cosas, que no importa por lo que estemos pasando, hermano, debemos ser entendidos en la palabra de Dios, y Él ha venido a darnos alegría por esa tranquilidad, por ese gozo que debemos sentir en su salvación, en su seguridad, en su protección. Amén. Hagamos esta oración de confesión solo al Padre. Padre, estamos aquí presentes, Señor, estamos ante ti. Te entregamos nuestros corazones, Señor Dios, venimos con un corazón dispuesto, Señor Dios. Lamentamos muchas de nuestras actitudes, Señor, en nuestra vida, en nuestro día a día, Padre amado. Te confesamos, Señor Dios, que a veces caemos, Señor Dios, en tentaciones, a veces caemos en malas actitudes. Te pedimos perdón, Señor Dios, por nuestros actos. Te pedimos perdón, Señor Dios, por las veces en que fallamos, Señor. Perseveramos, Señor, en tu nombre. Hacemos lo posible, Padre amado, pero te necesitamos, Señor Dios. Te necesitamos a ti, te necesitamos de tu fuerza, Señor Dios. Solo no podemos. Somos miserables sin ti, Padre amado. Reconocemos nuestra caída, Señor Dios. Por eso te pedimos que nos ayudes a perseverar en este camino, Señor Dios. Como tus hijos, Señor Dios, necesitamos de ti, necesitamos esa fuerza, esa fortaleza que solamente tú puedes darnos. Te entregamos nuestro corazón, Padre. Tú conoces todo lo que hay, Señor, dentro de él. Conoces todo lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Que tu palabra, Padre amado, llegue a nuestras mentes, Señor Dios. Que podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas, para poder actuar de manera distinta, Señor Dios. Esa enseñanza tuya, llevarla a nuestros corazones y poderla poner en práctica, Padre amado. Enséñanos, Señor Dios, a amarte. Enséñanos, Señor,
a orar de manera correcta, Padre amado. Enséñanos, Padre, Señor, a tener paciencia. Enséñanos, Señor Dios, como tú solo puedes hacerlos. Ayúdanos, Padre, a seguir los mismos principios de tu Hijo, Señor Dios, a la estatura del varón perfecto que es nuestro amado Señor Jesucristo, Señor Dios. Solamente tú puedes hacerlo, eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, Señor Dios. Solamente a ti te adoramos, solamente a ti te buscamos, porque tú eres nuestro Señor. A ti te dedicamos nuestras vidas, Señor Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu es tuyo, Señor. Solamente a ti te adoramos, Padre amado. Te entregamos todo nuestro ser, Padre amado. Amado Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en nosotros día a día, Señor Dios. Ayúdanos a ser consecuentes en tu palabra, Señor Dios. A obedecer cada tilde, Señor, que tú has enseñado. Te lo pedimos con muchas fuerzas, con muchas ganas, nuestro anhelo, Señor Dios. Que nuestro espíritu, Señor Dios, pueda ser avivado de manera diaria, Señor Dios. Con esa fuerza y queremos conocerte, Señor Dios, como tú lo deseas, como tú lo anhelas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. En el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 77, así que quiero invitarlo a que lo busque en su Biblia, el Salmo 77. En el día de hoy vamos a estudiar principios bíblicos respecto al consuelo que Dios da a nuestra alma por medio de poner nuestra mirada en nuestro Hacedor, en nuestro Señor. Amén. Así que el título del sermón del día de hoy se llama Consuelo para el alma afligida. Consuelo para el alma afligida. Y vamos a estudiar todo el Salmo 77 y los principios bíblicos que Dios nos quiere enseñar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para ir creciendo y madurando espiritualmente. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Amén. Como introducción, mis amados hermanos, estamos conscientes que la gran parte o la gran mayoría de los que estamos aquí hemos vivido situaciones límite, situaciones abrumadoras para nuestra vida, situaciones angustiantes, situaciones al límite en que no vemos solución por ningún lado. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha tenido situaciones en su vida donde no ve salida alguna? ¿Donde siente que ha tocado fondo? ¿Donde siente de que no hay ninguna respuesta o ninguna posible solución? ¿Lo ha sentido? Sin lugar a dudas, todos nosotros en algún momento lo hemos vivido. Situaciones abrumadoras en la vida, donde tocamos límite, ¿no es cierto? Tocamos fondo. Y las personas que no lo han vivido, algún día lo vivirán. Porque la misma palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque Cristo ha vencido ¿a qué? Al mundo, ¿verdad? Entonces hay personas que quizás nunca han vivido una situación límite en su vida, pero en algún momento las tendrán que vivir. Porque en el mundo vamos a sufrir. Va a haber sufrimiento, va a haber angustia, va a haber aflicción. Sin embargo, los hijos de Dios no estamos exentos a esas situaciones extremas, a esas situaciones en nuestra vida donde nunca vamos a tener problemas. Por eso no debemos hacer caso a esos mensajes que de vez en cuando escuchamos, de que vamos a ser siempre prósperos, de que siempre vamos a estar bien, de que nuestra familia siempre va a estar bien, de que siempre vamos a tener salud. Esos mensajes finalmente no se adaptan a lo que realmente enseña la palabra de Dios. Porque todos en algún momento viviremos una situación límite. Vamos a tocar fondo, ya sea en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea personal, familiar, económico, laboral, emocional. En cualquier, ¿no es cierto?, dimensión de nuestra vida, nosotros vamos justamente a tocar fondo. Entonces la pregunta, mis hermanos, es, ¿hay solución para esos momentos desesperantes de nuestra vida? ¿Cómo debemos reaccionar frente a esos momentos en que tocamos fondo, ya sea por cualquier motivo? ¿Cómo podemos reaccionar según la sabiduría bíblica
que la palabra de Dios nos enseña? Y vamos a estudiar algunos datos generales de este salmo. El Salmo 77, Asaf es el escritor. ¿Cuántos han escuchado de Asaf? ¿Les suena? ¿Han leído los salmos? ¿Han puesto atención que todos los salmos tienen un título? Y en ese título sale el director o el que escribió el salmo. Los salmos no solamente fueron escritos por David, sino que por diversos músicos y profetas de esos tiempos en que escribían salmos, ¿no es cierto? Asaf es el escritor principal y se lo escribe a un hombre llamado Jedutum. Jedutum era un profeta y un músico al servicio del rey David en aquellos tiempos. Tanto Asaf como Jedutum eran músicos al servicio del rey David. Y como todos ustedes saben, los salmos, ¿cuál es el propósito de los salmos? Expresan diferentes tipos de sentimientos o emociones que los seres humanos van a vivir en esta vida. ¿Usted ha leído los salmos? Hagamos un ejercicio. ¿Qué emociones ha encontrado cuando lee los salmos? ¿Ya? Podemos encontrar diversos tipos de emociones. Alegría, aflicción, ansiedad, afán, angustia, duda también son otras de las emociones que encontramos en los salmos. Entonces los salmos expresan diferentes tipos de sentimientos. Y Asaf, mis hermanos, el escritor de este salmo, es un hombre transparente con su corazón, porque él desnuda su alma delante del Señor. Asaf expresa su melancolía, no las esconde, sin embargo, él nos señala específicamente cuál es su problema, porque él había llegado a una situación extrema de su vida. Y es posible que nosotros, y que también podemos haber perdido toda esperanza frente a una situación específica de nuestra vida. El hombre que escribe este salmo no especifica lo que le había pasado. Sin embargo, tiene gran melancolía y gran angustia en su corazón. Y muchas veces nos preguntan cómo nos sentimos. Muchos de nosotros decimos bien, pero por dentro nos estamos desmoronando por dentro, interiormente. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. Pero por dentro hay alguna situación que de alguna manera te hace estar desmoronado por dentro, afligido, angustiado, afanado, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, la sección general de este salmo se divide en dos. Del versículo 1 al versículo 10, Asaf se centra en su autocompasión. Pregunta, ¿saben lo que es la autocompasión? Compadecerse de sí mismo. Pobrecito yo. Claro, victimizarte o la autoconmiseración. Pobrecito yo, pobrecito lo que he sufrido, nadie sabe lo que he sufrido, nadie sabe lo que he vivido. Y del versículo 1 al versículo 10, Asaf se centra en su autocompasión personal frente a una aflicción. Y en el versículo 10 al versículo 20, Asaf cambia la mirada. Y ahora se centra en quién es Dios, su carácter, sus atributos, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Entonces, en este salmo, mis hermanos, en esta maravillosa travesía que vamos a tener en el día de hoy, vamos a ver al mismo hombre, pero con dos actitudes diferentes. Del versículo 1 al 10 se centra en él, en sus problemas. Pero del 10 al 20 deja de centrarse en él. Se centra en Dios Todopoderoso. Vamos a leer el versículo 1. Dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, decía Asaf, y Él me escuchará. Y Él me escuchará.
En este versículo, mis hermanos, vemos a un hombre, el clamor de un hombre, y la palabra clamar significa desesperación y dificultad. Porque, mis hermanos, nadie clama cuando está contento. Cuando hay un clamor es porque hay una situación interior que es desesperante. Entonces este hombre clama, ¿no es cierto? Vemos a un hombre con una desesperación y vemos también una confianza. Dice, Él me escuchará. Clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Pero aquí hay un pero. Y el pero es de que hay emociones mezcladas de Asaf. La aflicción con la confianza en el Señor. Y eso, mis hermanos, nos enseña que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos en nuestro corazón emociones mezcladas. En nuestra mente sabemos que tenemos que confiar en Dios, pero nuestras emociones nos llevan a otro lado. Y aquí encontramos el ejemplo de Asaf, un hombre con una aflicción tremenda, dice que confía en Dios, pero a la vez es una mezcla de emociones, ¿verdad? Porque una cosa es lo que sabemos de Dios y la otra lo que sentimos. Pregunta, ¿se acuerdan lo que significaba literalmente afán? Dividido entre la mente y las emociones. Una persona afanada no puede pensar correctamente, porque su mente le dice una cosa y sus emociones le dicen otra. Por eso no puede tomar una decisión coherente con su vida. Y la mayoría de la gente, ¿a qué obedece? A las emociones, a los sentimientos, y deja de lado lo que sabe de Dios, lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Entonces vemos aquí un hombre que hay una emoción mezclada, inquietud y sentimiento de abandono con una posible confianza en Dios. Y nosotros, mis hermanos, como decíamos, actuamos muchas veces como este salmista, porque cuando estamos afanados, estamos divididos, no pensamos lógicamente, nuestra boca dice confiamos en Dios, pero en la práctica no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nuestro corazón, el cual es engañoso y perverso, cargado de mal. ¿Quién lo conocerá? Y eso es muchas veces lo que pasa con nosotros. Sabemos quién es Dios, con nuestra mente, sí, pero nuestras emociones es todo lo contrario. Van en rumbos opuestos. Versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, dice el salmista. Alzaba a Él mis manos, de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Se suma angustia al clamor de Asaf, porque el versículo anterior dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Pero en el 2, ¿qué dice? Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Entonces se suma angustia al clamor de Asaf, la cual puede ser en cualquier ámbito de la vida, mis amados hermanos, como vuelvo a repetir, a nivel familiar, emocional, laboral, económico. Y el salmista dice, alzaba mis manos. Él no paraba de orar, incluso en las noches sin descanso, porque esta profunda angustia lo llevaba a clamar desesperadamente. No había forma de tener paz, no había forma de estar tranquilo ni de tener la quietud necesaria para centrar sus pensamientos en Dios. Había una circunstancia abrumadora en su vida. Pregunta, ¿te has identificado con el salmista alguna vez en tu vida? ¿Has tenido una situación en donde alabas quizás a Dios con la boca, pero en tu alma estás pensando otras cosas? De noche sin descanso, quizás en la noche no has podido dormirte por alguna situación que la sigues pensando y pensando y pensando y no logras descansar.
Por eso el salmista decía, mi alma rehusaba el consuelo, no encontraba consolación, ¿verdad? A pesar de que él alzaba sus manos, pero no lograba encontrar descanso por la aflicción que estaba viviendo. Y ahí pueden venir diferentes preguntas. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué yo? Y todos nos identificamos en alguna medida con el desespero de este salmista. Por eso él dice algo tremendo. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Era tal el problema que no solamente duraba un día, sino que se extendió el problema hasta la noche. ¿Y cuántos de ustedes le ha pasado lo mismo? Un problema que sigue y sigue hasta la noche. Versículo 3 dice, me acordaba de Dios y Asaf, ¿qué decía? Me conmovía. Me quejaba y desmayaba. La palabra desmayaba en hebreo es debilitaba. Se quejaba y su espíritu se debilitaba. Él desmayaba. Y aquí Asaf, mis hermanos, se pone cada vez más melancólico. Él se acordaba de Dios, pero él no hallaba descanso. ¿Usted encuentra algo incongruente en eso? De que una persona afligida, a pesar de acordarse de Dios, de alabar a Dios, no encuentre descanso. ¿No encuentra usted que es algo incongruente? Quizás no lo hubiéramos esperado, porque los salmos nos dicen todo lo contrario. Pero él se quejaba y se desmayaba su espíritu. Aparte de la aflicción había una queja. Y esa queja cada vez más lo iba debilitando. Por eso los afanes y las circunstancias emocionales, cuando no son manejadas correctamente, tienen el potencial de hacernos daño físicamente. Ya no es solamente algo interno o emocional, sino que ahora trasciende a un aspecto corporal, físico. Por eso hay mucha gente postrada en la cama, ¿sabía? Que muchas veces la gente está llena de odio, llena de rencor, llena de ansiedad, llena de amargura, llena de falta de perdón. Eso tiene el potencial de postrarte, porque las enfermedades emocionales tienen el potencial de hacerte daño físicamente. Las úlceras, ¿de dónde salen por lo general? Las úlceras, ¿no es cierto? Los cánceres y todas las enfermedades gastrointestinales tienen una directa relación con nuestras emociones. Por eso cuando las emociones no son procesadas correctamente, nos hacen daño. Versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, dice Asaf. En hebreo significa sujetas los párpados de mis ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba, decía el salmista. ¿Puede imaginarse de alguna manera la aflicción que estaba viviendo este hombre? Con todas estas características, que no podía descansar, que no podía dormir, no podía descansar, no podía reposar, estaba quebrantado, decía él, y a la vez no hablaba. En este versículo vemos que la intensidad del problema de este hombre sube cada vez más. Él no podía dormir, no podía conciliar el sueño, estaba débil, no encontraba reposo ni descanso en ninguna manera. Ahora, si hacemos un ejercicio y contrastamos las palabras de Asaf con las palabras de David. Mire lo que decía David en el Salmo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué no podían ser estas palabras las de Asaf? ¿Por qué las palabras de David no podían ser las palabras de Asaf? ¿El Dios que hace dormir a Asaf, acaso no es el mismo que también puede hacer dormir a Asaf?
a David, Asaf culpabiliza a Dios de su falta de descanso, pero sigue enfocándose en su autocompasión. ¿Se da cuenta que él no sale de ahí? Habla de él, me, me, yo. Dice el versículo también que no hablaba. Y muchas veces en la vida hay situaciones que no nos dejan pronunciar palabras. Quizás situaciones tan complejas como la muerte de un hijo. No te hace decir ninguna palabra. Es una experiencia terrible para aquellas personas que lo han vivido. ¿Ha conocido alguna vez una persona con ese tipo de experiencia? Es algo terrible. Es algo que no pueden salir palabras. Por eso el salmista decía aquí, estaba yo quebrantado y no hablaba. Era una situación tan profunda, era una situación tan compleja y problemática que él no decía ninguna palabra. Versículos 5 y 6. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, decía el hombre, un hombre músico, un salmista. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, que significaba reflexionaba. ¿Qué hace Asaf? Recuerda días mejores en el pasado. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Cuando tiene un problema. Hoy, antes de este problema, ¿cómo yo vivía? Estaba tranquilo, no tenía este problema, mi mente no pensaba en esto, sino que era todo lo contrario. Él podía cantar, no tenía esa angustia, pero este recuerdo lo hunde cada vez más en sus problemas. Es decir, él recordaba el pasado cuando él cantaba a Dios, pero ese recuerdo tenía el potencial de hundirlo cada vez más. Y el versículo dice, y mi espíritu inquiría. Asaf necesita respuestas a sus preguntas. Meditaba, él se acordaba. Y para ampliar más en lo que Asaf meditaba y reflexionaba, tenemos que leer el versículo 7, 8 y 9. Dice, y mi espíritu reflexionaba, inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Esa es la pregunta que se hizo Asaf en su reflexión. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Desechará al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Usted quizás alguna vez en un tiempo de aflicción pensó, Dios ya no tiene más misericordia de mí. Y Asaf, mire lo que pensaba lo mismo. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Y esas son las preguntas, mis hermanos, de un hombre que está centrado en él mismo, que está centrado en sus propios problemas. Pongamos atención a esas preguntas. Si Asaf estaba haciendo estas preguntas retóricas, es porque se le pasó por su mente que Dios lo había abandonado. Y eso, mis hermanos, también nos pasa muchas veces a nosotros. Sabemos mentalmente que Dios está con nosotros, pero nuestras emociones, sentimientos dicen lo contrario. Y ahí, mis hermanos, es el peor momento para tomar decisiones, porque el alma está dividida y la razón y las emociones van por caminos diferentes. Asaf pregunta, ¿Dios ha olvidado sus misericordias? Cuando en Lamentaciones se nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Asaf estaba haciendo una pregunta
que la misma palabra de Dios la responde. Las misericordias de Dios se renuevan todos los días, cada mañana. Porque estas preguntas, mis hermanos, que hace Asaf anteriormente en el versículo 7, 8 y 9, son preguntas de un corazón totalmente perturbado. El afán lo gobierna por una condición presente y lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Un corazón que está perturbado, ¿cómo va a hablar? Perturbadamente. No va a pensar con lógica, no va a pensar correctamente, sino que aquí Asaf llegó a tal punto de decir que quizás Dios lo había abandonado, que la misericordia de Dios lo había abandonado. Pero ese es el resultado de un hombre con un corazón perturbado. Ahora, mis hermanos, es necesario comprender que todos los hombres y todas las mujeres, hijos e hijas de Dios, por más maduras que sean en la fe, van a tener estas mismas interrogantes en sus vidas. Van a ser procesos espirituales que cada uno de nosotros vamos a vivir en momentos límites, en problemas profundos, donde hemos sentido que tocamos fondo. No hay ningún hombre lo suficiente maduro espiritual que por alguna vez se le haya pasado estas preguntas por la mente. Sin embargo, al mismo tiempo la palabra de Dios nos enseña que Él nos preserva en su soberanía y en su misericordia. Dios nos preserva para seguir adelante, pero eso no quita que muchas veces estemos en procesos espirituales donde dudemos, ¿verdad? Lo que sentimos a veces se contrapone a lo que sabemos. Lo que sentimos a veces se contrapone a lo que sabemos. Mentalmente podemos conocer todas las doctrinas. Mentalmente podemos saber toda la teología necesaria. Pero cuando llega el afán, llega el problema y llega la prueba, si esa doctrina o esa teología no ha sido pasada al corazón, de nada te va a servir. Va a ser solamente información mental. Porque en la prueba se necesita fe, ¿verdad? Y la fe viene por el oír la palabra. No solamente acumularla mentalmente, sino que vivirla. Sino que ser hombres y mujeres que vivan lo que creen. Amén. Y eso es necesario en la vida cristiana. En los seminarios teológicos está lleno de gente, hombres, que quizás comenzaron a estudiar mucha doctrina, mucha teología, pero fue solamente para saber más. No es un indicio de que realmente vayan a vivir lo que aprendieron, sino que quizás fue un curso como cualquier otro más que hicieron, ¿verdad? Porque hoy en día está muy de moda hacer cursos en línea, online, en internet. Hay una amplia oferta. Usted se mete a internet y ve muchos cursos, mucha formación, la cual no es mala, pero hay que comprender que la doctrina en la mente no es lo mismo que llevarla al corazón. Lo que sabemos de Dios, de sus atributos, que Él es soberano, que Él reina, que Él es todopoderoso, si lo sabemos con la mente y no lo sabemos con el corazón, lamentablemente no va a dar frutos, sino que se va a quedar en la mente, lo vamos a recitar como cualquier otra cosa que sabemos. Si Dios tiene el control de todo y lo tengo solamente en mi mente y no lo vivo, me voy a desesperar. Y voy a tomar decisiones incorrectas en mi propia vida. Versículo 10. ¿Cuál es la conclusión de Asaf respecto a su situación personal? Dije, enfermedad mía es esta. La palabra enfermedad es silel en hebreo, que significa perforar. Enfermedad mía, una enfermedad que lo había perforado, derrumbado, angustiado, afligido.
Y esa es la conclusión de Asaf. Enfermedad mía es esta. Y es importante, mis hermanos, reconocer nuestra angustia. Porque en el ejemplo de Asaf, si bien está pensando incorrectamente, también hay aspectos positivos en este hombre. Y uno de los aspectos es que la angustia no la esconde. La angustia no la ahoga con pastillas. No debemos hacernos los Superman. No debemos hacernos las Superwoman o las Supermujeres. Debemos asumir nuestra angustia porque no somos superhombres. Debemos reconocer que hay una angustia ahí, pero al mismo tiempo reconocer que Dios ha provisto todo lo necesario para salir de esa condición. Y en estos 10 primeros versículos, como decíamos en la introducción, Asaf se concentra en él, en su autocompasión, en lo que él ha sufrido, y se manifiesta a través de estas palabras. Y aquí viene el quiebre, aquí viene el cambio. Del versículo 10 al versículo 20, aquí hay un cambio. Asaf ahora, ¿en qué se concentra? En Dios, en lo que Él ha hecho, en sus atributos. Posteriormente, Asaf comienza a poner sus ojos en quién es Dios y comienza a cambiar su actitud, sus pensamientos, sus palabras. Por eso, mis hermanos, es verdad, debemos reconocer que muchas veces estamos mal interiormente, pero a la vez sacar, ¿no es cierto?, nuestra vista de nosotros mismos. Porque si nuestra vista se mantiene en nosotros, nunca vamos a salir de esa condición. En nosotros mismos no está la respuesta. La respuesta siempre viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Recuerden que todo es dádiva de Dios, dádiva divina de Dios. La gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida y en nuestras debilidades para seguir adelante. Un ejercicio del versículo 1 al versículo 10. Pregunta, ¿cuántas menciones tiene el salmista respecto al mismo? Números. 14. ¿Que la leyó usted? Tiene buena vista. Ay. 14 menciones del versículo 1 al versículo 10. Mi enfermedad, mi problema, mi angustia, me ahogo, yo. Mi. Y del versículo 10 al versículo 20 hay 13 menciones de Asaf de Dios. De quién es Dios, de su obra, de sus atributos, de su poder, de su gracia. 13 menciones. ¿Usted se da cuenta? ¿Puede darse cuenta de este cambio? ¿Lo puede notar? ¿Sí? Versículo 10b. Traeré pues, aquí viene el cambio de Asaf, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Asaf comienza ¿qué? A enfocarse en Dios. Traeré a la memoria. Meditaré en todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Pregunta, ¿qué cosas Dios hizo por el pueblo de Israel? Enumerémosla. Un ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Los salvó de la muerte, quizás haciendo un ejercicio más profundo, usando las clases de los pactos, en el pacto abrahámico, ¿no es cierto?, que Dios hizo por Israel, les entregó la promesa, amplió la promesa. En el pacto mosaico Dios les entregó su ley.
para que pudieran vivir y agradar a Dios en santidad como Él tiene que ser adorado. Le entregó su ley para que fueran un pueblo distinto a los demás pueblos paganos que adoraban dioses falsos, ¿no es cierto? En el pacto noético también Dios los preservó justamente el linaje a través de Noé para que después, en la época de Moisés, el pueblo de Israel se ampliara, tuvieran hijos, fecundaran, llenaran la tierra con israelitas. Entonces, ¿qué Asaf hace? Trae a la memoria todas las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Ahora Asaf se acuerda de Dios, pero a diferencia de los versículos anteriores donde decía, me acordé de Dios, ahora es una actitud diferente, porque ahora Asaf no pone su angustia en primer lugar, sino que solamente está Dios. Porque podemos meditar en Dios, pero a la vez, de igual manera, hacer prevalecer nuestro sufrimiento y poner por delante la autocompasión de nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Una cosa es pensar en Dios y pensar en lo que hemos sufrido. Pero otra cosa muy distinta es pensar exclusivamente en las obras de Dios. Porque en el versículo de 1 al 10, claro, Asaf piensa en Dios, pero a la vez se mira él mismo. No está mirando solamente a Dios. Mira a Dios, pero de reojo mira su problema. Pero ahora no. Ahora solamente pone su atención en las obras de Dios, en lo que Dios ha hecho. Es una actitud totalmente distinta. Ya no prevalece su angustia. Como decíamos, podemos decirle, pobrecito de mí, que he vivido todo esto, pero tú eres grande, Señor. Pobrecito de mí, pero tú eres poderoso, Señor. ¿Se da cuenta la diferencia de la actitud? ¿Se da cuenta de la falsa humildad que muchas veces podemos tener como hijos de Dios? De alabar a Dios con nuestra boca, pero a la vez sentirnos pobrecitos de nosotros mismos. Y en el pueblo de Israel sucedió mucho eso cuando ellos vagaron por el desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Tú eres grande, Señor. O sea, queja mezclada con gratitud a Dios. Y eso no puede ser. Si vamos a adorar a Dios, si vamos a alabar a Dios, tenemos que sacar nuestra mente, nuestra visión de nosotros mismos y alabarlo exclusivamente a Él. Porque ahí se manifiesta la falsa humildad. Alabamos a Dios con nuestra boca, pero nuestra mente aún sigue rumiando pensamientos, pobrecito de mí. Por eso Asaf, mis hermanos, se da cuenta que hay algo mucho más grande que su depresión, que su angustia y su aflicción. Es quién es Dios. Nada es más grande que Dios, por eso nosotros le llamamos el Altísimo. Porque no hay nadie más grande que Dios. Pero Asaf antes, ¿cómo estaba? Confundido, afanado. Y ahora el enfoque de Asaf es exclusivamente Dios y sus maravillas. Por eso el versículo dice, hablaré de tus hechos. Ya no dice hablaré de tus hechos, pero a la vez miraré mi condición. No, hablaré de tus hechos. Job, cuando le fue devuelto todo lo que había perdido, ¿qué hizo? Alabó a Dios, ¿no es cierto? No dijo, alabó a Dios, pero igual sufrí. No, alabó a Dios con todo su corazón. No, pero igual tuvo dura la prueba. Así que alabó a Dios. No, esa es una mezcla de sentimientos y emociones que no vienen al caso. Y Asaf justamente, y este ejemplo de este salmista nos enseña justamente esto, que en los momentos de aflicción tenemos que centrar nuestra vista exclusivamente en Dios y dejar de poner nuestra vista en nosotros, porque naturalmente, en nuestra naturaleza corrompida, somos egocéntricos, ¿sí o no? Egocéntricos. Lo que yo he vivido, lo que yo he sufrido, nadie conoce mi sufrimiento.
egocéntricos por naturaleza. Y es una naturaleza corrompida. Antes Asaf estaba mudo, ¿se acuerda? No encontraba descanso en la noche, no hablaba por la aflicción, pero ahora podía reconocer lo que Dios es. Entonces ahora nos damos cuenta del cambio de la actitud de Asaf. Y esto es importante, mis hermanos. Tu problema quizás no va a cambiar. Tu problema quizás se va a mantener 1 año, 5 años, 10 años, pero tu enfoque debe cambiar. Aunque se mantenga tu problema, tu enfoque debe cambiar. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? ¿En la autocompasión, la cual de alguna manera es rica, ¿no es cierto? De alguna manera nos gusta sentirnos pobrecitos, ¿sí o no? Decir en las noches, pobrecito de mí, lo que he sufrido, nadie me ve, nadie me llama, nadie me escribe. De alguna manera para nuestra naturaleza corrompida es rico sentirse así, ¿verdad? Como la víctima de todo. Pero mis hermanos, esto es importante, el problema puede seguir, el problema se puede mantener, pero tu enfoque debe cambiar. Por eso, ¿en dónde estás poniendo tus ojos? ¿En ser autocompasivo, centrarte en tus problemas o expresar en quién es Dios con toda tu alma? El primer mandamiento dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no es cierto? Con todo. ¿Y qué significa eso? Poner tu mirada completamente en Dios. Tu problema se puede mantener. Un ejemplo quizá, nuestra hermana Prisales con nuestro hermano Alberto, ¿no es cierto? Todos sabemos que Venezuela vive un proceso complejo, una situación compleja. El problema se ha mantenido durante ya varios años, décadas, 20, 30 años quizás, mucho tiempo. Pero ¿cuál es la actitud de un hijo de Dios respecto a su país? ¿En dónde está poniendo sus ojos? ¿En dónde está centrando sus pensamientos? Pobre de mi país, sí, lo sabemos, ¿verdad? Y también hay otras naciones que están viviendo situaciones sociales y políticas difíciles. Pero el problema se mantiene, pero la diferencia la hace el Hijo de Dios, el cristiano. ¿En dónde está poniendo su mirada? ¿En dónde está poniendo su mente? ¿Verdad? Porque si no, mis hermanos, no podemos avanzar en la vida cristiana. Si siempre ponemos nuestra mente y nuestra mirada en lo que sufrimos, en lo que nos hicieron, en lo que nos dijeron, la misma palabra dice tolerarnos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Amor. Y es un amor disciplinado, que nace del Espíritu, ¿verdad? Que nace del fruto del Espíritu Santo. Por eso nuestro enfoque debe cambiar. Y aquí Asaf lo manifiesta muy bien en el Salmo 77. Antes el enfoque era él y un poco de Dios. Pero después el enfoque es totalmente nuestro Señor. Versículo 14. Tú eres el Dios, dice Asaf, que hace maravillas. En hebreo significa cosas sorprendentes. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Se da cuenta? Ahora el semblante de Asaf cambia. Ahora el semblante de Asaf es darle alabanza y gloria a nuestro Señor. Tú eres el Dios que hace maravillas, cosas sorprendentes. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Ustedes se acuerdan de los salmos de ascensión que hace tiempo estudiamos? No sé si se acuerdan. En los salmos de ascensión, el pueblo de Israel tenía que como pueblo subir al monte a alabar a Dios. ¿Se acuerda? Y en el monte tenían muchos problemas para subir. En la noche habían bandidos, animales peligrosos, había, ¿no es cierto?, en el mismo terreno, había cerros, montañas, laderas. Pero ellos, para
seguir avanzando, tenían que alabar al Señor. David tenía, ¿no es cierto?, que decirle al pueblo de Israel, alaben al Señor, y traían, ¿no es cierto?, a memoria lo que Dios había hecho por ellos. Y se envalentonaban, se llenaban de fe y seguían caminando al monte a alabar al Señor. Porque era un viaje largo. No era como hoy en día que usted toma un auto, un jeep y llega en un par de minutos o en media hora. No, el pueblo de Israel tenía que subir y se exponía a peligros, tanto en el día como en la noche. Pero ¿qué hacía David con el pueblo? Alaben a Dios por lo que Él ha hecho. Alaben a Dios por sus maravillas. Y aquí Asaf trae la misma fórmula respecto a cómo encontrar descanso para un alma afligida. Es cambiar tu enfoque en lo que estás mirando. Ya no miras tu problema, ya no miras lo que has sufrido, sino que ahora centras tu mirada completamente en Dios. Entonces Asaf aquí le dice a Jedutum, Dios es el que creó el mundo. También nos libró de la esclavitud egipcia y aquí después comienza a dar detalles cómo Dios los liberó. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo es el mismo principio de los salmos? ¿En qué estás poniendo tu atención? ¿En qué te estás enfocando? ¿En tu problema o en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en el futuro? Mire lo que dice el versículo 15, 16, 17, 18. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que pone toda su confianza en Dios. Un hombre que pone toda su confianza en lo que Dios ha hecho. El poder sobre la creación, ¿no es cierto? El poder sobre todo lo que Él ha creado. Y el versículo 19 habla justamente en referencia al Mar Rojo. Y comienza a poner a Dios, y Asaf comienza a poner a Dios por delante de sus situaciones personales. En el mar fue tu camino, ¿no es cierto? Porque Él abre el mar para que el pueblo de Israel pueda pasar. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Debemos reconocer, hermanos, que Dios hace las cosas como Él quiere, sin lógica humana. Por eso Asaf dice, tus pisadas, oh Dios, no fueron conocidas, porque Él actúa de manera sorprendente, sin lógica humana. Él actúa según su soberanía, sin que el ser humano pueda comprender cómo Él hizo lo que hizo. Póngase en los pies, en los zapatos del pueblo de Israel. Te viene, ¿no es cierto?, persiguiendo un ejército para matarte. Estás frente a un mar. Oras a Dios, confías en Dios. ¿Qué es lo que esperas? Que Dios te salve. Pero muchas veces la salvación de Dios no viene como uno la quiere. ¿Y qué hace Dios? Abre los mares para que pase el pueblo de Israel y después los cierra para que el pueblo de Egipto muera ahogado. Entonces no había lógica humana en lo que Dios iba a hacer. Por eso Asaf dice, tus pisadas no fueron conocidas. El mar fue tu camino y tú hiciste lo que quisiste. ¿Cómo tú quisiste?
no según lo que yo quiero. Porque Dios siempre puede hacer algo donde no podemos pensar que sucediera. Pregunta, ¿Dios a usted lo ha sorprendido? ¿Dios lo ha sorprendido? Amén. Cosas que quizás humanamente usted puede decir, pero ¿cómo, Señor? Me respondiste no según lo que yo quería quizás, pero según lo que tú quisiste. Y fue mejor. ¿Cuáles son las características del versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? Por eso lo que Dios hace es lo mejor que podemos recibir, aún incluso lo que nosotros podemos pensar. Porque humanamente y en nuestra naturaleza queremos darle solución a todo, controlar todo, ¿no es cierto? Queremos controlar todo, incluso lo que no va a pasar, y nos afanamos. Pero aquí Asaf resalta una cualidad de Dios, que es su soberanía, y sus pisadas, lo que él hizo, no fue conocido. Hasta el momento que Dios respondió al pueblo de Israel para salvarlo del pueblo egipcio. Hay una frase de John Newton que dice: Dios gobierna y maneja todas las cosas, pero de una manera tan secreta que la mayoría de la gente piensa que no hace nada, cuando en realidad lo hace todo. Dios gobierna y maneja todas las cosas, pero de una manera secreta, ¿verdad? Y el ser humano piensa, bueno, Dios no está haciendo nada. Todo lo contrario, Dios lo está haciendo todo, pero no como tú quieres, ni en los tiempos que tú quieres. Salomón en Eclesiastes nos decía acerca del tiempo, ¿no es cierto? Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para crecer, tiempo para morir y así sucesivamente. Y los tiempos Dios también los maneja según su soberanía. ¿Se da cuenta? Versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Condujiste a tu pueblo. Asaf se recordó de la grandeza de Dios. Tú nos libraste, oh Dios. ¿Pero a quién usaste? A Moisés y a Aarón. Asaf fue una oveja y Dios era su pastor. Aunque Asaf tenía una situación difícil, Dios nunca dejó de ser su pastor. ¿Quién es su pastor? Jesús, el buen pastor. Y Moisés y Aarón, ¿quiénes fueron? Solamente instrumentos divinos, humanos, porque Dios es siempre el que se lleva la gloria en todo. Recuerden, hermano, que somos un cuerpo. Solamente somos instrumentos de Dios para hacer su obra, ¿verdad? Tanto los pastores, maestros, diáconos, solamente somos instrumentos que Dios usa por su gracia para que la iglesia cumpla su propósito en el mundo. Y de aquí nace la importancia de la comunión cristiana como medio de gracia, ¿verdad? De poder disfrutar de los dones, pero también reconocer justamente esos dones que se manifiestan en la edificación de la iglesia local. Moisés y Aarón fueron instrumentos de Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto, para hacer milagros. Pero Dios siempre es el que se lleva la gloria. Conclusión, mis hermanos. Hay 3 veces en el Nuevo Testamento donde dice que Jesús lloró. La primera, cuando murió Lázaro. La segunda, cuando Jesús vio a Jerusalén, vagaban como ovejas sin pastor. Y tercera, en el huerto de Getsemaní. En esas 3 ocasiones se nos dice la palabra de Dios
que Jesús lloró. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso debemos recordar que Jesús nos entiende, nos comprende, pero con una diferencia, sin pecado. Porque nosotros sufrimos por nuestro pecado de incredulidad que muchas veces se manifiesta. Cuando ponemos nuestros ojos en nosotros y en nuestros problemas, estamos manifestando incredulidad en Dios y en lo que Él puede hacer. Pero Jesucristo ya vivió todo eso. Él lloró, pero sin pecado. Él no se afanó. Él conocía los tiempos de Dios, los cuales eran perfectos, ¿verdad? Porque Él sabe que habrá momentos en nuestra historia que serán angustiantes en verdad. En la cruz, Cristo, mis hermanos, llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, pero hay una diferencia. Cristo no fue autocompasivo. Mira, Señor, lo que estoy sufriendo en la cruz. Incluso uno me traicionó. Pobrecito de mí. Yo, siendo el creador del universo, tengo que sufrir estas cosas con los humanos. Uno me traicionó. Los fariseos hablan mal de mí. Pobrecito de mí. No. Jesucristo, mis hermanos, no fue autocompasivo, sino que se enfocó en agradar a Dios, a su Padre, a someterse a Él completamente. La diferencia entre Cristo y nosotros, que nosotros muchas veces tendemos a la autocompasión. Lo que he sufrido, yo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, y eso produce estancamiento espiritual, porque la persona no saca los ojos de ella misma o de él mismo. Y como sus ojos están en él, no crece espiritualmente. Porque para crecer espiritualmente, ¿en dónde deben estar nuestros ojos? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso desenfóquese de usted mismo. Ponga su mirada en Dios. Aprendamos a no poner nuestra mirada en nosotros mismos, sino que en Jesucristo, y ahí y recién ahí habrá un verdadero consuelo para nuestra alma. El consuelo, mis hermanos, no puede venir de cosas materiales, ni de humanos, nada de eso. Vas a seguir igual. Quizás un rato te vas, ¿no es cierto?, a distraer, pero el problema va a seguir igual. No vas a tener consuelo para tu alma si buscas personas, situaciones o cosas para llenar justamente la aflicción que estás viviendo. Solamente en Cristo y solamente en Dios encontraremos consuelo para nuestra alma. Así que desenfóquese de su problema y siga el ejemplo de Asaf. Adorar, alabar a Dios por sus maravillas, por lo que Él ha hecho, porque todos sabemos que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Lo podemos recitar casi al unísono, de memoria. Lo recitamos, lo decimos de memoria. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando tenemos un problema muchas veces decimos, ay, ¿por qué nací? ¿Sí o no? Y hay una incongruencia. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo por pura gracia, por pura misericordia. A Él sea la gloria. Pero después, ¿por qué nací? No, el problema es muy grande. Hay una incongruencia. Lo mismo que pasaba con Asaf. Sentimientos incongruentes. Decimos que alabamos a Dios con nuestra boca, pero con nuestra mente nos queremos hundir cada vez más. Un ejemplo bien práctico respecto a lo que estudiamos el día de hoy. Hay muchas personas que dicen,
no me he podido congregar porque tengo este gran problema. ¿En qué está poniendo su mirada? En el problema. Como Asaf, del versículo 1 al versículo 10. Pero ¿cuál es la respuesta correcta frente a eso? Aunque esté viviendo esto, tengo la seguridad que Dios obrará según su voluntad. Me fortaleceré en Él y con mis hermanos en la fe. Pero muchas veces tomamos la misma actitud de Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Miedo, vergüenza. Estaba poniendo, ¿verdad?, la mirada en ellos mismos, en su aflicción. Y muchas personas y mucha gente que se hace llamar cristiano tiene esa misma actitud. Viene el problema, desaparecen. No se les ve más. Hermano, oremos. Hermanos, cantemos, juntémonos. Consejería, comunión cristiana. No, es que mi problema es muy grande. Nadie lo ha tenido nunca. A veces somos exagerados, ¿se ha dado cuenta? Súper exagerados. Nadie sabe lo que siento. Nadie ha pasado por esto. No, aunque estemos viviendo eso, saquemos los ojos de nosotros mismos y pongámoslos completamente en Dios. No parcialmente en Dios, mirando a Dios y de reojo la aflicción. No, totalmente en Dios. No importa cuál sea la situación. Porque ahí Dios me va a fortalecer y va a encontrar consuelo para nuestra alma. Mucha gente quiere que su alma sea consolada, que están afligidos. Quiero consuelo, Señor, pero siguen mirando el problema. Nunca van a encontrar consuelo si miran el problema. Y Asaf lo deja bien claro. Y la actitud, el cambio de comportamiento de este hombre es tremendo. Porque ahí podemos ver, ¿verdad?, cuál es la respuesta para el alma afligida. No he podido orar ni estudiar su palabra. ¿Qué debemos responder frente a eso? En los momentos de sufrimiento es en donde más debo estar alineado a su voluntad para ser fortalecido y orientado. ¿Verdad? No solamente en los momentos felices de la vida, sino que también en los momentos de tristeza y aflicción. ¿Usted cree que siempre vamos a tener momentos buenos? Por supuesto que no. Cuando venga el momento de aflicción es en donde más tengo que estar alineado a Dios para que mi alma no se divida con el afán y tome malas decisiones. Es en donde más tengo que estar alineado, orar, buscar al Señor, leer su palabra, conectarme a los estudios, congregarme. ¿Se da cuenta? La palabra discípulos viene de disciplina. Y tenemos que ser disciplinados en nuestra vida espiritual, o si no, vamos a quedarnos estancados espiritualmente en donde estamos. La clásica. Nadie ha sufrido tanto como yo en la vida. ¿Ha escuchado eso? El sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero centraré mis ojos en Jesús y sus maravillas. Porque aunque no lo vea, Dios está trabajando. ¿Se acuerda el domingo pasado lo que hablamos del agradecimiento? Hay 3 grados de agradecimiento con Dios. El primero es cuando ya las bendiciones están. Es el nivel más bajo de fidelidad que podemos tener con Dios. Es cuando nuestros ojos ya ven la solución. Cuando nuestros ojos ya ven el milagro. Cuando nuestros ojos ya ven que está la mesa servida. Y ahí recién le decimos, gracias Señor por tu poder. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ya está todo servido. La bendición ya llegó. Pero los niveles donde más se necesita madurez espiritual es en el segundo y tercer nivel de agradecimiento. Antes que la bendición llegue y aún en medio del sufrimiento. Porque ahí se va a manifestar la verdadera fe, la verdadera madurez espiritual. Gracias, Señor, porque mis ojos no ven ninguna solución, pero tú obras según tu voluntad, según tu soberanía. Tú responderás a esto según a tu tiempo
y según a lo que tú quieres hacer. Eso, mis hermanos, demuestra madurez espiritual. Pero cuando ya las bendiciones están, es fácil, ¿no es cierto? Por eso ese es el nivel más bajo de fidelidad. Pero ¿qué Dios quiere? Trabajar nuestra fe. Que nuestra fe sea purificada como el oro. El oro, ¿cómo lo purifican? En fuego. Y el fuego representa la prueba, la aflicción. Y ese fuego purifica el oro, saca las impurezas y deja el metal puro. Lo que se va a vender, lo que es precioso, lo que es valioso. Y todas las impurezas salen y se quedan en el suelo, se botan. Lo mismo pasa con nuestra fe. Por eso el agradecimiento viene muy de la mano con esta palabra, respecto al consuelo que Dios nos quiere entregar. Y tenemos que agradecer a Dios, aunque nuestros ojos no vean la solución o la bendición que nosotros queremos. Porque Dios, a través de las pruebas, ¿cuál es el propósito? Hacer crecer nuestra fe. ¿Se imagina si la vida cristiana no tuviera problemas? Si no tuviera problemas la vida cristiana, ¿quién crecería? Nadie, ¿no es cierto? Nadie crecería, porque sería fácil. Sería un mundo de rosas, de arcoíris, no hay problemas, está todo bien. Bueno, eso lo vamos a vivir en la gloria del Padre, cuando Él cree un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia dice que Él será nuestro sol, nos iluminará por toda la eternidad. Estaré su iglesia, su pueblo, disfrutando de un mundo sin corrupción, sin contaminación, sin pecado. Seremos felices para siempre. Pero ¿sabe qué? Para eso falta todavía. Por mientras estamos aquí y nuestra fe es probada, las aflicciones llegan. Así como llegan, se van. Así como llegan, se van. Cuando se va un problema, después llega otro, y otro, y otro. Pero ese problema nos hace crecer en nuestra fe. David Brainerd dice lo siguiente: hay un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas para bien, y este es el consuelo de mi alma. Este es el consuelo de mi alma. Tenemos que ser siervos fieles, no enfocarnos en nuestro problema, en lo que hemos sufrido, ser agradecidos con Dios y no en el nivel más bajo, por favor, sino que avanzar espiritualmente en los niveles más altos de agradecimiento y fidelidad, porque eso es lo que Dios quiere trabajar con su pueblo. Amén. Así que nos vamos a poner de pie para darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que nos ha dado respecto en dónde tenemos que poner nuestra mirada. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe, que no pongan la mirada en el problema y sigan avanzando con perseverancia, de que pongan totalmente su vista en ti, Señor, en tus obras, en tus maravillas, en lo que tú has hecho, nuestro Señor. Te damos muchas gracias porque esta palabra viene, Señor, en un buen momento, porque siempre estamos padeciendo aflicciones, problemas, dudas, Señor. Pero tú a través de esta palabra nos has mostrado la salida, que debemos poner la mirada en ti, totalmente toda nuestra atención en ti, Señor, porque tú nos darás consuelo para nuestra alma. Pero también ayúdanos, Señor, a no tener autocompasión por lo que vivimos, a no tener, Señor, autoconmiseración con lo que hemos sufrido en nuestra vida, sino que también reconocer, Señor, que todo tiene un tiempo. Y hoy es un tiempo, Señor, de ponernos de pie y avanzar, de perseverar, no de justificarnos siempre por todo, porque delante de ti, Señor, nadie se puede justificar. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, Señor.
Nadie te puede engañar, porque tú eres santo y perfecto y eterno. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe que sigan adelante y pongan sus ojos solamente en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.